El 22 de julio de 2025, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó una ley que transfiere el control operativo de las dos principales instituciones anticorrupción del país, la Oficina Nacional Anticorrupción, NABU, y la Fiscalía Especial Anticorrupción, SAP, al fiscal general nombrado directamente por el Ejecutivo. Esta modificación legislativa ha sido interpretada por observadores internacionales y otros organismos también internacionales y sectores de la oposición como una alteración estructural de la arquitectura jurídica que articulaba el sistema de rendición de cuentas de Ucrania. El texto legal había sido aprobado el día anterior por el Parlamento ucraniano a propuesta de diputados del partido presidencial y fue respaldado sin modificaciones de fondo por la mayoría de la Cámara. El nuevo marco normativo confiere al fiscal general de Ucrania la facultad de supervisar, reestructurar y reorientar las funciones investigadoras de ambas instituciones, incluida la potestad para reasignar causas penales, revisar expedientes y cesar mandos intermedios por razones de conveniencia institucional. Esta transferencia de competencias se produce en un momento en el que la opinión pública nacional y los gobiernos aliados mantienen la corrupción como uno de los principales obstáculos para la estabilidad interna de Ucrania. El fiscal general actual, Ruslan Tkachenko, mantiene una relación directa con la presidencia de Zelensky. Su línea de actuación responde a criterios alineados con la administración central, sin ninguna oposición interna visible. El nuevo esquema jurídico se presenta como una reorganización funcional destinada a garantizar eficiencia, coherencia operativa y eliminación de interferencias externas. El presidente ha declarado públicamente que la reforma pretende suprimir la influencia de redes vinculadas a intereses rusos dentro de las estructuras anticorrupción. El Servicio de Seguridad del Estado, SBU, había realizado detenciones y registros en sedes de la NABU días antes de la aprobación del texto. Según fuentes oficiales, 2 funcionarios de nivel medio fueron identificados como presuntos colaboradores de servicio de inteligencia hostiles y se les imputaron cargos por transmisión de información y obstrucción de investigaciones vinculadas a estructuras estatales. El nuevo marco legal ha generado una respuesta inmediata en el ámbito interno. Decenas de miles de personas se manifestaron en las principales ciudades ucranianas durante los días posteriores a la firma presidencial. Las concentraciones se organizaron en Kiev, Leópolis, Dnipro y Odesa, y los manifestantes portaban pancartas en las que se leía «Elegimos Europa, no autocracia» y «Mi padre no murió por esto». La movilización representa la primera protesta de dimensión nacional dirigida contra el Ejecutivo desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022. La oposición parlamentaria denunció que la nueva norma neutraliza las únicas estructuras institucionales capaces de investigar delitos en el entorno del poder político. La estructura que queda alterada fue establecida tras el levantamiento del Euromaidán de 2014 como uno de los compromisos adquiridos con la Unión Europea y los estados del G7. El sistema anticorrupción ucraniano se diseñó como un mecanismo de control externo sobre la clase política nacional. La NABU y la SAP no dependían jerárquicamente del Ejecutivo. Su personal era seleccionado mediante procedimientos supervisados por observadores internacionales y sus competencias incluían la investigación autónoma de funcionarios, la vigilancia sobre contratos públicos y la persecución de redes vinculadas a la malversación de fondos. Estas funciones quedaban fuera del alcance del presidente precisamente para evitar que se interfiriera en las investigaciones. La legislación recién adoptada desactiva esta estructura de protección mediante una redistribución vertical de competencias. El fiscal general pasa a controlar los nombramientos, los relevos, las reasignaciones y los ritmos procesales de las investigaciones. La independencia funcional queda sustituida por una relación de subordinación jurídica. Esta modificación no introduce nuevas competencias en términos penales, pero elimina los límites que impidían al presidente influir sobre procesos en curso. La ley no disuelve la NABU ni la SAP, pero integra su funcionamiento en un organigrama que responde a una lógica de concentración
y descentralización del poder precisamente en manos de quien estaba siendo investigado, que son los poderes ejecutivos. El presidente Zelensky ha defendido la medida en un discurso institucional y, según su argumentación, el sistema anterior permitía la ineficacia, el estancamiento y la prolongación artificial de causas por motivos no jurídicos. Ha afirmado que procedimientos por valor de miles de millones de dólares habían quedado inactivos durante años y que los responsables de delitos económicos habían podido establecerse en el extranjero sin consecuencias legales. El discurso no incluyó referencias directas a las manifestaciones ni a la pérdida de autonomía de las instituciones afectadas. El contenido del mensaje se centró en la necesidad de eficacia, seguridad institucional y control del aparato estatal. Las reacciones internacionales han incluido advertencias y declaraciones de preocupación. La comisaria europea para la ampliación, Marta Kos, ha calificado la reforma como un retroceso grave en la arquitectura institucional del Estado ucraniano. Según su comunicado, la eliminación de las salvaguardias que protegían la independencia de la NABU compromete la credibilidad del compromiso de Ucrania con el Estado de Derecho. La Comisión Europea ha recordado que el sistema anticorrupción independiente fue una de las condiciones establecidas para el inicio del proceso de adhesión. La ayuda financiera otorgada y asignada a Ucrania por Bruselas depende de indicadores relacionados con transparencia, reforma judicial y funcionalidad institucional. El portavoz de la Comisión, Guillaume Mercier, declaró que la Unión Europea observa con inquietud la evolución de las relaciones entre el Ejecutivo ucraniano y los organismos técnicos de fiscalización. Indicó que el bloque considera que la preservación de una estructura anticorrupción autónoma forma parte de los requisitos fundamentales del proceso de adhesión. En paralelo, los embajadores del G7 en Kiev solicitaron reuniones con los responsables de la administración presidencial para evaluar el alcance de la reforma. El embajador estadounidense expresó que la cooperación bilateral en materia de reconstrucción y gobernanza depende de la garantía de controles funcionales independientes. El jefe del servicio secreto ucraniano, Vasil Maliuk, mantuvo encuentros con representantes diplomáticos antes de la aprobación del texto para justificar los registros realizados en la NABU. La argumentación oficial consistió en la existencia de personal infiltrado que transmitía información a servicios extranjeros. La administración presidencial ha utilizado esta acusación como fundamento para justificar la intervención del Ejecutivo sobre el sistema de control. Sin embargo, no se ha hecho público ningún informe completo sobre la operación. Los medios de comunicación nacionales han recibido instrucciones no escritas para no difundir detalles sobre las detenciones. La dimensión del exministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, semanas antes del anuncio de la ley, fue interpretada en algunos círculos como un gesto de disconformidad con la línea adoptada por la presidencia. Kuleba publicó un mensaje en sus redes personales afirmando que se trataba de un día oscuro para Ucrania y que el presidente debía optar entre mantenerse con el pueblo o apartarse de él. No se han producido reacciones similares en el resto del gabinete. La disciplina vertical del partido presidencial ha impedido fisuras públicas y el nuevo sistema ha sido aplicado sin oposición parlamentaria eficaz. El vicepresidente para la integración europea, Taras Kachka, declaró a la prensa que todas las funciones esenciales de las instituciones anticorrupción permanecen activas. Según su versión, el objetivo de la reforma es depurar estructuras, mejorar la coordinación entre órganos del Estado y consolidar un sistema de justicia eficaz. La narrativa oficial consiste en presentar la modificación como una mejora técnica. No se emplea la terminología de subordinación ni de supresión. El Gobierno niega que se haya producido una alteración sustancial de los equilibrios institucionales. La ley no ha sido derogada. No existen procedimientos legales abiertos para revertir su aplicación. El sistema político ucraniano ha absorbido la medida dentro de su funcionamiento ordinario. La NABU y la SAC continúan trabajando bajo nueva dirección con reconfiguración administrativa y vigilancia permanente por parte del Ministerio Fiscal. Las investigaciones en curso no han sido cerradas formalmente, pero han cambiado de ritmo. Algunos expedientes han sido reasignados y el acceso público a los registros ha sido restringido. La política de comunicación ha sido centralizada en la oficina del fiscal general.
La situación creada por la nueva ley representa una transformación del régimen ucraniano. La arquitectura institucional posterior al Euromaidán se basaba en el principio de separación entre poderes y en la existencia de órganos técnicos no sujetos a control político directo. Esta arquitectura ha sido sustituida por un modelo de integración vertical. El Ejecutivo ha recuperado el control de los órganos que antes operaban de forma autónoma. La vigilancia institucional desde el exterior ya no tiene anclaje operativo. Las embajadas observan, pero no tienen ninguna influencia, y la presión internacional ha perdido capacidad de incidencia directa en el gobierno. El conflicto militar permanece como justificación permanente de todas las decisiones del Ejecutivo de Zelensky. La guerra impide que los aliados retiren su apoyo y la amenaza externa condiciona la respuesta a las reformas internas. La ayuda financiera y militar continúa fluyendo y los casos de corrupción en Ucrania no se detienen. La dependencia del aparato estatal ucraniano respecto al soporte exterior no ha sido alterada por esta ley. Sin embargo, la estructura institucional que justificaba ese soporte ha sido modificada desde su raíz. Nada garantiza que la corrupción no solamente continúe, sino que también aumente. El Estado ha recuperado competencias que antes no tenía. La reforma no ha sido negociada, sencillamente se ha impuesto desde la propia presidencia de Zelensky. El conflicto entre gobernabilidad y control ha sido resuelto a favor de la centralización en manos de Zelensky de la fiscalización de la corrupción. Las agencias anticorrupción funcionan como extensión de su poder personal. La fiscalización es sencillamente una forma de vigilancia subordinada y la narrativa oficial mantiene el lenguaje de la transparencia, pero la estructura responde a la lógica de la opacidad. El aparato judicial no es un contrapeso, el equilibrio se ha desplazado y el modelo occidental ha sido absorbido por el marco funcional de un poder dictatorial. La ley firmada por Zelensky confirma la transición institucional hacia un modelo personal de poder que ha quedado redefinido desde sus márgenes. El Estado actúa como unidad integrada y la vigilancia interna queda administrada por el propio Ejecutivo de Zelensky. Esta fiscalización técnica ha sido reconvertida en una simple estructura política al servicio de los intereses personales del presidente ucraniano. El sistema permanece la fachada o como operativa, pero la arquitectura y el contenido ha cambiado radicalmente.